Hola, ¿cómo están? Yo soy Rey y bienvenidos nuevamente a un video más de cómo hacer. Pero antes de comenzar con el video, te pido por favor que compartas este video en tus redes sociales. Sí, este video agarra y comparte, copia el link o ponga abajo donde dice compartir. Comparte en todas tus redes sociales, dale like antes de que comience el video, porque es importante que me apoyes por favor para que este modelo llegue a más personas. Este es un modelo de 2 niveles. Miren, creo que no se ha visto hasta ahora una maceta así. No sé si será el primero o capaz ya alguien, pero yo personalmente no he visto. Así que te pido por favor que compartas el video. Te iré enseñando paso a paso cómo se ha hecho, como todo el canal. Lo he hecho siempre y si eres nuevo te invito a que te suscribas al canal, que tengo muchos más videos. Dejaré una lista de reproducción por acá o por acá para que vayas a ver después de ver este video. Bueno, sin más que decir, comencemos con el video. Bueno, ya en la mesa, acá bueno, el audio se me cortó del video, estoy grabando un audio externo, pero trataré de decirle paso a paso lo que vamos haciendo, ¿no? Bueno, acá he conseguido lo que es un plástico en forma de tubo, no sé de qué material esté hecho, pero lo conseguí y me pareció perfecto para hacer un molde. Acá lo rellené de arena, tierra, digamos, para que no se muevan ni pase nada, y lo puse cinta adhesiva para que no se vaya a abrir o algo de repente por la presión de la arena, ¿no? Por seguridad le puse. Bueno, acá le corté un pedacito de lo que es un plástico medio duro para ponerlo encima de la base, para que digamos el papel se pega a eso y no a la arena. Y lo que vamos a hacer es ahora cortar diré, lo que es mojar el papel ya cortado, como siempre, para forrar toda la maceta. El papel que uso es papel de cemento. Pueden usar cualquier papel, yo uso eso porque es un poco más grueso, ya que he probado otro clase de papeles y bueno, al contacto con el agua como que se derrite muy rápido, se comienza a romper cuando ya toca el molde. Así que como el papel de cemento es un poco más grueso, es perfecto para forrar moldes. De paso no se desperdicia nada. Es casi parecido a un modelo que hemos hecho ya en el canal, que es una maceta cilíndrica, pero lo hemos hecho con molde de cemento. Acá te dejaré el link, si no en la descripción, para que vayas a verlo después. Bueno, acá le ponemos un poco más de agua, ya que como es plástico, tal vez se seque mucho más rápido el papel, ¿no? Y a la hora de poner la mezcla se nos vaya a caer, ya que el papel se seca y se holga. Nos ponemos nuestros guantes. Recordemos que la mezcla es 2 de arena y 1 de cemento, no lleva otra cosa más. El agua ya depende, vamos calculando, echando poco a poco hasta conseguir digamos la textura o algo así, de no muy aguachento ni muy digamos seco, así como se muestra en el video. Es una mezcla manejable. Ya saben que cualquier duda, consulta, pueden dejarme en los comentarios, respondo todos los mensajes. Bueno, acá como ya es clásico en el canal, vamos alzando la mezcla hasta arriba.
De que vamos alzando la mezcla te voy explicando por qué no estamos usando malla tal vez para este modelo que es un poco más recto y alto. Es por lo que le vamos a hacer digamos, como es de 2 niveles, vamos a tener que hacerle un orificio casi abajo del medio. Y con malla no se podría hacer. Bueno, sí se podría hacer, pero después tenemos que cortar la malla. Y normalmente queda siempre digamos, las puntas de las mallas. Y no vayamos a hincar o algo. Así que decidí hacerlo sin malla. Nada más con alambre, que vamos a ponerlo luego. Y si ustedes piensan ponerle malla o algo, háganlo, pruébenlo, qué tal sale. Bueno, cortamos como siempre apegado al jeve o lo que tengamos. Como he dicho, también podemos poner una manguerita, esa que venden en la ferretería, o incluso pueden hacerlo si desean así nomás. Cuando yo lo pongo normalmente es jeve de caucho, para los que me preguntan. Yo lo consigo y lo compro también, no es que lo fabrique o algo. Y bueno, es para que tenga el gruesor sea parejo en todos los lados de las paredes. No haya, porque estéticamente se ve bien si una maceta está, digamos, todos los lados tan parejo. Y para eso sirve el jeve. Para el secado también es 2 de arena y 1 de cemento. Es la misma mezcla que he hecho. Bueno, acá te estaré dejando un video también de cómo unos tips que explico sobre la mezcla, sobre el desmolde, cuándo desmoldarlo. También te estaré dejando al final del video. El secado sirve principalmente para que la mezcla que hemos puesto se vaya un poco endureciendo y no ceda, ya que le vamos a echar mucho más mezcla para ir tapando todos los huequitos que haya, ¿no? Mientras nosotros vamos haciendo arriba la base, abajo ya se va secando. Esa es la idea, porque si seguimos echando mezcla, se va a ir chorreando toda la maceta para abajo y no nos va a servir para nada. Pues es importante ir secando. Ya ustedes, conforme van haciendo, van a darse cuenta cuándo secar, qué cantidad secar. Siempre el secado tiene que ser parejo. Secamos todos los lados de arriba. Podemos secar todo si es posible. Limpiamos nuestra mesa. Es importante limpiar cada cierto momento, ya que cuando vamos agregando más seco se vaya a mezclar con el secado ya húmedo que tenemos en la mesa, ¿no? Todo eso mezcla que sobra se vuelve a meter en el mismo recipiente que hemos hecho la mezcla para hacer otra maceta o algunos platos. Bueno, si no se hace platos, también te dejaré acá el link o en la descripción para que vayas a hacer tu plato redondo, plato cuadrado que he enseñado. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es poner el alambre. Como digo siempre, el alambre va pegados, no exactamente bien pegados, sino casi al borde del jeve, ¿no? Es para que amarre la maceta. Lo que mucho para que es el alambre es para que amarre la maceta. Normalmente lo primero que se quiebra algo es la boca de la maceta, ¿no? Y esto va a servir para que lo amarre la maceta, para que no se quiebre fácilmente, o si en caso se golpea o algo se quiebra, ya la maceta queda amarrada desde arriba, ¿no? Con el alambre, ya no se parte o algo. Pues es importante poner alambre. Bueno, sobre todo si quieres vender algo tu maceta y entregar un producto de calidad.
lo que ya estamos haciendo es ya ir tapando, digamos, los huequitos o algo de la maceta para que podamos después raspar todo. Simplemente tapamos lo donde vemos, donde no esté, digamos, donde haya huequitos, donde esté disparejo la maceta. No es necesario que quede perfecto porque vamos a raspar y de ahí podemos seguir agregando si nos hace falta. Pero normalmente es con una pasada, tapando todo, ya que el gruesor mayormente de la maceta para estos tamaños son de 1,2 centímetros, 1.2 centímetros. Para este tamaño, sí, 1,2 o 1 centímetro de gruesor de lo que es las paredes. No vayan a pensar que se rompa o algo, no, es duradero. Aparte es una maceta pequeña, no lleva mucha presión de lo que es la tierra. Si fuera una maceta grande y más ancha, bueno, así ya ocupa a veces hasta 1,5 centímetros de las paredes. Seguimos parchando todos los lados. Recuerden que como es bien recto la maceta, no está llevando malla, no hacerlo, digamos, con mucha fuerza, sí presionando, pero no, digamos, excediéndonos como si fuera un molde de concreto también, ya que es un molde de plástico, no tiene mucho peso. Ahora vamos terminando ya. Acá el alambre un poco que se salió, pero ya lo arreglamos, no hay problema con eso. Ahora secamos toda la maceta. Es para poder raspar, ya que vamos a raspar y si está fresca la mezcla se va a salir por pedazos, así que hay que secar siempre parejo toda la maceta a todos los lados. Recuerden que toda la mezcla que se bota va a dar nuevamente al recipiente, nada se pierde. Bueno, para raspar he conseguido este tipo de maderita, de que es alta, porque tenía una regla pero era muy grande. Simplemente vamos raspando, siempre apegado abajo lo que es el jeve. Si tienen otra cosa que les sirva, bueno, bienvenido sea. Vamos raspando. Primero voy a raspar la parte de abajo con esto para ya marcarlo, ya que la madera como que no corta mucho. Ya, no es eso ya. Raspando así.
Acá me faltó igual marcar ya la parte de abajo. Listo. Ay, se cae la madera. Lo mismo podemos hacer si queremos volver para el otro lado. Listo. Ya está. Limpiamos. Si hay que cortar algo por acá, lo cortamos. Ok, no haya cortado la madera. Listo. Ahora lo que es arriba, ya saben, le echamos un poco de agua para que chorrete, digamos, toda la maceta. Vamos bien. Secamos una ñisca que es pequeño nada más. Listo. Y hacemos correr la plancha con lo que hemos hecho la mezcla con el agua. Lo mismo toda la maceta. Es para que tape todos los imperfecciones. Listo, ya está. Ahora le damos la última secada. Listo. Aseguramos bien abajo, secamos un poco más abajo porque es donde más he visto que se ha acumulado más mezcla y he raspado con más fuerza y como que la mezcla lo mueve, lo deja un poco aguachento, ¿no? No desea que se nos caiga después todo por no secar bien abajo, así que hay que asegurarnos. Cuando vemos que una parte está más aguachenta, hay que secar, ¿no? Y siempre el secado parejo, tanto que sea parejo toda la maceta al misma cantidad. Listo. Ya, ahora limpiamos como siempre. Ya. Ahora raspamos, ya no hay necesidad de la madera, ya que ya está marcado. Simplemente es sacar lo que hemos secado con cuidado nada más. Como ven, está quedando. Ay, ya. Listo, ya está nuestra maceta cilíndrica a un paso. Acá podemos ir, digamos, puliendo, saben, despacio nada más, ya que este no tiene malla, no voy a hacer que se nos caiga, o capaz hacen ahorita fuerte y ahorita no se comienza a gritar, sino
dentro de un rato, cuando la mezcla se va secando, la parte que está, digamos, aguachenta es la parte que se comienza a partir. Por eso es importante el secado parejo. Si secan bien por igual, no habría problema de que se agriete. Acá vemos que nos falta un lado que no quedó bien. Voy a tratar de arreglarlo. A ver, ya está casi. Listo, ahí nada más, porque el último le vamos a dar otra pasada. Ya, ahora la parte de arriba. Ya, yo no le voy a hacer orificio para el drenaje, ya que creo que como en sí va a ser una maceta pequeña, digamos, va a estar dividido en dos partes. Y va a ser como un tipo centro de mesa, porque no le quiero hacer su orificio. Ya ustedes ven si le hacen, ya depende de cada uno, ¿no? Le pongan su platito si quieren. Ya enseñé cómo hacer el plato, si no acá te lo dejo el video en la descripción, de una manera muy fácil. Como ven, hacemos nuestra curvita, vemos que es así, lo doblamos, listo, ya está a un paso de lograrlo. No se preocupen si tapo la cámara. Listo, ya. Ahora ya le damos la última pulida, y que no va a ser tan importante, ya que después vamos a hacer el diseño acá y vamos a tener que pulir de nuevo algunos lados, pero vamos a hacerlo. Se ve despacio nada más, ya que no tiene malla. Listo, ya está. Ya. Ahí creo que está bien, creo que ya quedó, ¿sí? Ahora vemos arriba, llama nuestro GB, manguerita, lo que les sirva a ustedes para medir el grosor de las paredes. Listo, hay que esperar una hora más o menos, o capaz 40 minutos, que seque un poco para hacer el diseño al medio, y ya casi terminado, así que volvemos ahorita. Bueno, acá mis disculpas, borré el video antes de guardarlo, donde corto esta parte. Bueno, acá te voy indicando qué es lo que hemos hecho. Esperamos más o menos 30 minutos de que se fue secando la maceta, y corté un pedazo de papel en forma de círculo, lo marqué con un cuchillo, no toda la forma, lo saqué. Ustedes pueden hacerlo cualquier forma, yo lo hice un círculo o algo parecido, y ya bueno, fui poco a poco cortando la mezcla de la maceta con cuidado. Primero todos los bordes alrededor, de ahí ya sacando pedazo por pedazo lo que es al medio. No es difícil, de verdad hubiera querido mostrarle esa parte, pero
Mis disculpas de nuevo. Y ya, bueno, la cosa es que cortamos toda la forma que queramos, yo en este caso un círculo o algo parecido, y dejamos que seque hasta el día siguiente, 24 horas, o depende del clima, capaz hasta mucho antes, y seguimos con el siguiente paso. Bueno, una ya vez seca la maceta, lo que haremos es sacar toda la arena o tierra que hemos puesto para dejarlo limpio y sacar lo que es el plástico o lo que hayamos puesto, ¿no? Es que vamos a sacar toda la arena y sacamos el plástico. Bueno, acá ya estamos sacando lo que es este plástico. Si puedo con una mano y enfocarlo, jalando para arriba despacio. Listo, ya nos queda el papel, simplemente sacamos el papel y seguimos con el proceso. Bueno, ya lo que he hecho es voltear la maceta, ponerla boca abajo para llenar la arena y más o menos que quede a la altura que va a ser nuestro segundo piso. Calculamos cuánto de arena quiere que caiga acá, ¿no? Acá, como ven, la había hecho más grande, pero antes que se seque le fui aumentando porque me di cuenta que había comido mucho y no quedaba mucho espacio para la tierra, ¿no? Que lo he aumentado y quedó en forma de escudo. Bueno, está bonito, ¿no? Así que vamos a aumentarlo más o menos aproximado por acá, ¿no? Para que no tenga mucho que llenar. Así que vamos llenando. Y así vamos llenando, Ya, listo. Una vez que ya hemos puesto nuestra arena, más o menos por acá, procuramos que esté bien derechito. Mojamos un poco lo que son las paredes por adentro. Para que el cemento pegue. Listo. Ahora nuestra mezcla. Bueno, acá la estoy haciendo sin guantes para tener mayor, digamos, sensibilidad, para ver que lo estoy haciendo bien. Ese va a ser como nuestro segundo piso. No tan grueso tampoco. Estamos viendo que ocupe todos los extremos. Disculpen, quiero ver. Parece. Vamos aplastando. Más necesidad que quede perfecto, de que cuando lo tarrajemos ya esta parte lo arreglamos, ¿no? Que por lo que esté lo más plano posible, o sea, que no haya subida ni bajada, para que no nos dé mucho trabajo. Okay, falta poco. Disculpen si tapo la cámara. Listo. Ya. Ahora vamos a hacerle yo le voy a hacer un orificio para el agua, para que esta agua cuando se moje caiga acá, ¿no? Y acá se retenga, para que ahorre, digamos, una forma. Vamos a hacer un hueco. Sería más chiquito, pero no he conseguido. Ya, listo.
Entonces ya está casi. Bueno, ya acá como ven, a ver, voy a enseñarles. Denme el huequito, ahí si llega a ver. Ya ahí lo dejamos hasta un día más que seque bien. Sacamos lo que es ya la arena y le podemos tarrajear. Bueno, obviamente lo curamos en agua, ahí lo tarrajeamos y ya pintarlo, venderlo así, poner su plantita, ya ustedes vean. Así que espero hayan disfrutado el video.